Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya saludamos a las personas que a esta hora se han conectado. Qué dicha que nos acompañen hoy en estos sábados de historia. Ya creo que terminamos de admitir a las personas que estaban en sala, Milton, para dar comienzo entonces a nuestra conferencia de hoy. Bueno, quiero saludarlos aquí desde el Club Campestre de Cali en nuestros sábados de historia. Hoy con una conferencia bien interesante, la historia oculta de los italianos en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial, a cargo de Isabela Prieto Bernardi. Ella es politóloga, periodista, pero sobre todo contadora de historias. Ya Isabela se encuentra lista para compartirnos sus conocimientos, su investigación, pero antes de ir con ella, quiero pedirle a Milton, por favor, que miremos la programación que tenemos mañana domingo, en nuestros domingos de película, pues que tenemos una cinta bien interesante, Begin Again. Esto es a las 4 de la tarde, mañana domingo 11 de abril. Y el próximo lunes tenemos nuestro lunes de la salud con una conferencia también que creo que viene bien para muchos de nosotros y es dolor en las articulaciones a cargo del doctor Álvaro Arbeláez, reumatólogo. Bueno, ahora sí, yo quiero saludar a Isabela Prieto Bernardi. Ella, siendo consecuente con su segundo apellido, la Bernardi, precisamente se llama ahora su, digamos, todo su repertorio, toda su investigación tiene el sello propio de Bernardi. ¿Y por qué la Bernardi? Porque este es el apellido italiano y ella precisamente para rendir un tributo a sus ancestros, pero también sobre todo a su familia, se dedicó desde hace unos años a indagar en todas las historias que tienen que ver con la diáspora italiana en Colombia. Quiero saludar a Isabela, decirle bienvenida nuevamente al Club Campestre de Cali y bueno, adelante Isabela, queremos escucharte con esta interesante conferencia, la historia oculta de los italianos en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. Hola Mónica, de verdad es un placer de nuevo estar aquí en este espacio que el Club Campestre le ha abierto a la Bernardi. Muchas gracias a ti, a todo tu equipo, al señor gerente. Así es. Sí, bueno, la idea, Isabela, entonces es que te escuchamos primero y al final vamos a tener un espacio para preguntas, las cuales ustedes pueden hacer directamente prendiendo sus cámaras y habilitando el micrófono, que para ese entonces lo podremos habilitar desde acá, o también lo pueden hacer vía el Zoom que utiliza o el chat que utiliza la herramienta de Zoom. Bueno, ahora sí, vamos, Isabela, adelante y gracias por estar acá. Perfecto, ya estamos poniendo aquí la presentación, entonces denme un segundito y estamos listos. Bueno, como bien decía Mónica, esta es una historia que yo escuché desde niña, ese es el voz a voz que tuve con mi familia y cómo fue que transcurrió para ellos en Colombia ese momento tan importante en la historia universal como es la Segunda Guerra Mundial. Pero es muy poco lo que uno puede encontrar. Y me di a la tarea, ahora que tengo este proyecto denominado La Bernardi, y quise auscultar aún muchísimo más. Y dije, bueno, de verdad quiero ver qué fue lo que sucedió de todas esas historias tristes, dolorosas, y bueno, y hay veces también de unión familiar. Y empecemos. Justamente durante el conflicto bélico que fue el más importante y el más terrible durante el siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, la participación de América Latina y de Colombia no fue de mayor relevancia en el contexto internacional. ¿Por qué? Pues porque básicamente en nuestro territorio no sucedieron ninguna de las batallas, porque a duras penas alrededor de 3 países mandaron contingentes muy pequeños a apoyar en su momento a los aliados. Entonces, digamos que nosotros, América Latina, no aparecemos en el contexto internacional por la importancia de este conflicto bélico. Sin embargo, sí tuvo unos efectos importantes y de mucho impacto, principalmente en la política, en la economía y en la diplomacia de este territorio. Y para 3 colectivos de 3 países que fueron lo que se han denominado
los países del eje. Fueron los italianos, los japoneses y los alemanes. Pero además de ellos, como ciudadanos, el gran impacto también lo vinieron a sentir sus familias. Devolvámonos un poco antes del año 1939, cuando inicia este conflicto. ¿Y qué sucedía con la migración? Pues que América Latina, que este continente, bueno, y Estados Unidos fueron los grandes receptores de la diáspora europea a finales del siglo XIX y a inicios del XX. Y continúa llegando. Los migrantes continuaron llegando a lo largo de las primeras 3 décadas. ¿Por qué? Porque primero la posguerra fue muy dura en Europa después de la Gran Guerra. Había muchísima pobreza, mucho atraso, persecuciones políticas, y ese era un continente nuevo, un continente que ofrecía muchas oportunidades. Como veíamos en una conferencia pasada aquí mismo en el Club Campestre, los países que crearon incentivos y políticas para atraer a esos migrantes fueron en su momento Brasil, Argentina, Perú, México, y ya después de la Segunda Guerra Mundial sería Venezuela. Y podemos encontrar colonias muy, muy grandes desde el momento de la Revolución Rusa, por ejemplo. Entonces llegaron muchos rusos, llegaron y se asentaron en Argentina, muchos alemanes, habían alemanes en Brasil, y aún hoy hay ciudades y en Argentina importantes donde ellos conservan la lengua, sus culturas, sus tradiciones, casi que son pueblos que fueron trasladados con su arquitectura. Asimismo, hasta en Venezuela, lo que es la colonia Tovar. ¿Qué pasaba con los italianos? Pues los italianos, obviamente, como hemos visto en muchas series de televisión, en películas, y hemos leído, llegaron en grandes oleadas saliendo de esa Italia profunda, del campo, de esa Italia azotada por la pobreza y por esas muchas guerras en el siglo XIX, la reunificación italiana, y después a inicios del siglo XX, que fue esa gran guerra. También nos encontraríamos a los japoneses, y a los japoneses que llegaron desde el siglo XIX en Estados Unidos, y uno, para el siglo XX, esa colonia, esa etnia, más que una colonia, esa etnia ya venía hasta a veces en su tercera generación. Perú tiene muy, muy, muy fuerte una colonia muy arraigada, y nosotros también, los colombianos, aquí en el Valle del Cauca, en la región de Palmira, hay una colonia grande de japoneses. Pero también veíamos qué pasó para que nosotros no hubiéramos tenido también una gran inmigración, y es que Colombia nunca tuvo unas políticas muy claras, ni creó políticas para atraer a la migración. Llegaban algunos por sus propios medios, y otros llegaron en su momento contratados por el Estado para ciertos trabajos calificados, pero digamos que la gran masa no llegaría a Colombia, porque aquí, bueno, eran caros los tiquetes para desplazarse desde Europa, porque este era un país que desde el siglo XIX vivíamos en guerras constantes, guerras civiles. A inicios de siglo nos cogió la guerra de los días, también porque no había un inventario de tierras en las que se pudieran reubicar ciertos grupos de inmigrantes. Entonces, Colombia, aunque no atraía oficialmente inmigrantes, pero sí llegaba, porque somos un país que tiene 2 mares, y al tener uno por el Atlántico y por el Pacífico, pues es apenas obvio que iban llegando, y teníamos colonias, y tuvimos y tenemos una colonia italiana importante y representativa en Bogotá, y por supuesto que en Barranquilla, como también veíamos en el pasado, y en el Caribe, porque los italianos llegaron
pero después por el río Magdalena se fueron desplazando. Y aquí al Valle del Cauca, pues es que tenemos a Buenaventura a un poquito más de 2 horas y llegaron por las fronteras, entonces llegarían por Nariño, entrarían por Venezuela, los Santanderes. Entonces sí, de verdad que esa era como la situación de la inmigración en América Latina antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba con Estados Unidos? Pues Estados Unidos era un país que desde inicios del siglo XX, cuando España dejó de ejercer como, como el gran país sobre América Latina que tenía toda la influencia, pues Estados Unidos venía remitiendo y ejerciendo una presión muy importante e intervencionista en este continente. Y hay que ver, porque esto es de vital importancia para entender las consecuencias de lo que sucedió durante esta conflagración, y fue la doctrina del buen vecino del presidente Franklin Delano Roosevelt, y es que era el de entrar a intervenir políticamente. A nivel comercial le interesaba mucho que las empresas de Estados Unidos se abrieran en el mercado latino, por supuesto. Y en medio de ese contexto histórico, ¿qué sucedió en ese 1 de septiembre de 1939? Pues que Alemania invade a Polonia y con ello estalla la Segunda Guerra Mundial. En muy pocos días vamos a ver que hubo grandes movimientos, no solamente obviamente pues en Europa, sino en este continente. Y devolvámonos un poco y pensemos en esa máquina del tiempo, que no hay internet como ahora, que se cubren las guerras en directo, ni había casi la parte telefónica, sino que todo era mucho con cartas, con marconis, y en ese momento, cada país, en ese septiembre, cada país primero hace su propio, toma su propia decisión, y es el estado de neutralidad. En su mayoría, los países de América Latina se declararon neutrales. ¿Por qué? Pues porque era la medida para garantizar la seguridad del territorio y también de las áreas marítimas. Y esa neutralidad de todas maneras les permitía mantener ciertas relaciones con algunos países aliados y con algunos países del eje. Pero imagínense que entre el 1 y el 21, o sea, en solamente 20 días, Estados Unidos llamó a todos los países, que los cancilleres se reunieran en Panamá en una conferencia para tratar el tema de la posición continental, y fue neutralidad hemisférica. Esa fue la posición, y Estados Unidos ejerció allí presión absolutamente con todo. ¿Por qué? Porque además les ofreció cooperación económica, y algunos de esos países, entre ellos Colombia, tenían economías débiles, no eran muy fuertes. Vámonos a Colombia. ¿Qué pasaba por esos años en Colombia? Era la Colombia liberal de Eduardo Santos, que desde el año 38 se había posesionado, al que le van a tocar hasta el año 42, o sea, 3 años de la guerra. Él, antes de llegar a esa cumbre de Panamá, emite un decreto, y ahí dice: la República de Colombia observará completa neutralidad en el actual conflicto europeo. A él más que nadie no le interesaba pelear ni con unos ni con otros. Él era muy cercano a Francia porque había estudiado allá, pero sabía que también económicamente aquí en Colombia Alemania jugaba un papel importante. Había empresas alemanas de verdad que tenían mucho peso en el Caribe. Si ustedes recuerdan, o los que no saben, la primera empresa de aviación fue alemana aquí. Entonces, al inicio de la guerra, Colombia mantuvo todavía relaciones con Alemania, con Gran Bretaña, con Francia,
aunque Estados Unidos lo seguía presionando muchísimo. Él no era muy pro Norteamérica, pero de todas maneras le tocaba escuchar y había una opinión pública también un poco dividida. En gran parte iban con los aliados, pero también había muchas simpatías con los países del eje y así mismo pasaba en el continente, por lo que les decía, aquí llegaron esas colonias, esos migrantes alemanes y en ese momento ellos no seguían las políticas nazistas, ellos eran simplemente que venían de Alemania y habían llegado mucho antes de que Hitler supiera, pero pues obviamente que después se cuentan y dicen que Hitler también mandó aquí sus personajes para que empezaran un poco a alinear esas colonias. Sin embargo, había grandes simpatías y lo había también con los italianos y los japoneses, aunque era una comunidad que no, que digamos no se integraba mucho con el resto del país, pero económicamente eran fuertes y aportaban. Pero tarde que temprano al gobierno colombiano le tocó alinearse con esa política de seguridad continental impuesta por Estados Unidos. Y en ese momento ya las tres comunidades empezaban a sentir muy, muy fuerte el cerco del gobierno colombiano. Salieron las primeras listas negras en junio de 1941 y en esas listas negras a nivel continental y por país específicamente, a los ciudadanos del eje que se consideraban peligrosos para la seguridad del país o que había sospecha mínima de que hubieran podido estar intercambiando información o de que su empresa sirviera para entregarle bienes a los países en guerra, pues salieron en esas listas. Eran los ciudadanos, eran sus amigos, los socios, los familiares y muchas veces los colombianos que tenían negocios o relación con ellos. De todas maneras, Eduardo Santos trató de proteger a la industria nacional y sacó unas medidas de protección para contrarrestar de verdad lo que eran los efectos de la Segunda Guerra. Y aquí me voy a tomar la libertad de contarles para que ustedes sientan también cómo fue el impacto en una familia. Y lo digo porque es que de verdad uno encuentra información sobre alemanes y algo hasta sobre los japoneses, de lo que vivieron aquí en Colombia, pero es que de los italianos es muy poco lo que hay en investigaciones o en documentos, es muy, muy poco. Pero como sí tengo el testimonio directo de mi familia, pues les voy a contar a través de un personaje y el personaje es mi abuelo. Mi abuelo, Antonio Bernardi de Pina, era un italiano, nacido con el siglo en 1900, veterano de la guerra, de la Primera Guerra. A sus solo 19 años estuvo en el regimiento alpino, en el norte, en los Alpes, combatiendo contra el imperio austrohúngaro. Él decía en el año 1922, después de haber estudiado construcción de carreteras y de caminos en Belluno. Esta era una carrera que había heredado de sus antepasados, que abrieron los caminos por los Alpes, y él con ese conocimiento se viene para América y como hemos visto, todos llegó a Argentina. Llegó a Argentina, ellos llegaban muy a sus paisanos. Y él fue subiendo, llegó a Colombia en 1902. Él venía contratado para construir un tren que nunca se hizo y fue el tren del Diviso que uniría a Colombia, el sur de Colombia, Nariño, con el centro, con Bogotá, pero en esos 4 años trabajó aquí en Cali, pero lo contrata una empresa italiana, Papio Bonarda, y él se va para Manizales a la reconstrucción después de los 3 incendios que tuvo el eje cafetero.
Era la época del auge del café para Colombia y para el Gran Caldas y el ferrocarril, porque el ferrocarril estaba llegando y era a través de la comunicación que iba a salir las exportaciones. A través del tren saldrían las exportaciones hacia el puerto de Buenaventura. Y él llegó en ese momento a Manizales y le tocó participar en esa reconstrucción, y el gran aporte que hizo fue urbanístico, porque él pavimentó el centro de Manizales y le pusieron el acueducto y el alcantarillado subterráneo. Además, en Perú él había estudiado y fue sobre un tema muy importante, y son sobre las estructuras del ferroconcreto. Y eso era muy importante y era un gran aporte. Cuando él está allí, en Manizales, se conoce con mi abuela, una caldense, una jovencita normalista, Camila Ospina, se casa con ella. Un poco les cuento esto para que sepan, en el momento de la guerra, él ya llevaba aquí 13 años en Colombia, tenía 4 hijos. Ustedes ven allí en la fotografía, lo acompaña también su hermano, Mainardo Bernardi, que trabajaba con él, y ahí están sus hijas, una de ellas es mi madre. Y un poco les voy a mostrar también las obras que para ese momento él había hecho, cómo se había ganado ya una reputación y cómo ya tenía también un capital, y era un hombre próspero, y participó después en todo el proyecto para volver a Armenia, que era una ciudad pequeña, no era todavía capital de departamento, pero era por donde llegaba el café, por donde salía el café. Y él fue el gran renovador de esa ciudad, de esa población armenia, así se le considera. Es más, 2 de sus obras allí en Armenia son bien de interés cultural de la nación. ¿Que eso qué quiere decir? Que son bien patrimoniales, son patrimonio, son 2 obras. Una de ellas está en pie y es la estación del ferrocarril, y la otra, que la ven allí en toda la mitad, y la otra ven en la maqueta, y es que él hizo la plaza de mercado de Armenia, lo hizo por concurso, se lo ganó. Él tenía una empresa ya para ese momento, él ya se había independizado, trabajaba también con arquitectos y artistas colombianos e italianos, y esa galería, esa plaza de mercado fue Art Deco y fue una plaza bellísima, pero ya en el año 2000, después de un terremoto, un gobierno decide y toma la decisión de derrumbarla, pero sigue siendo un bien patrimonial. Fueron 8 años en Armenia en los que de verdad se ganó su buen nombre, pero en el año 38 ya los vientos de guerra, y él que había padecido una guerra, él que la había vivido con su familia en el campo italiano, él sabía lo que se venía para Europa y lo empezó a oler. Esto está muy difícil, y de Armenia lo llaman para salir hacia Ibagué, y era irse acercando más a la capital de la República, irse más hacia Bogotá. En Ibagué estuvo 2 años, y es importante porque él también construyó allí el Teatro Tolima, que está en pie y también es una obra que es considerada un bien de interés cultural de la nación. Pero para que vean el momento y el esplendor que vivía ese teatro, en su momento lo inauguró el presidente Eduardo Santos. Pero en ese momento ya él empezaba a sentir que era difícil. Cuando estalla la guerra, toma la decisión de irse para Bogotá. Y justamente en Bogotá, el 10 de junio de 1940, estando ellos allá, Mussolini, la Italia fascista, entró en guerra. Cuentan en mi familia que cuando mi abuela escuchó por la radio, solamente gritó, porque ella sabía lo que se le podía venir a su esposo y a su familia, y que de verdad se venían momentos muy duros
y su vaticinio fue cierto. De verdad que se avecinaban momentos muy, muy complicados. Miren, simplemente allí vamos a ver cuál fue la declaración del discurso de Benito Mussolini en la Plaza Venezia de Roma, en ese balcón donde él siempre se paraba a arengar a la masa. Allí, miren la última frase: pueblo italiano, corre a las armas y demuestra tu tenacidad, tu ánimo, tu valor. Van a encontrar que de verdad ya el ambiente en Europa era muy complicado. Pues miren nada más los titulares. Si hoy en día a nosotros nos tocara leer algo así como que Francia se rindió incondicionalmente a los alemanes, Hitler no aceptó capitulación sin conferenciar con Mussolini, o sea, de verdad que eran momentos estremecedores para la política mundial y para esas comunidades que estaban aquí viviendo en Colombia, en un país que ya los estaba cercando. Esa es la historia que les estoy contando sobre mi abuelo. Y en ese momento volvamos a América Latina. Estábamos en alerta naranja, la diplomacia en ese momento estaba de verdad a punto ya de estallar, pero como si aún faltara algo por suceder, porque todo puede, porque todo es factible que empeore, y fue así. En el año 41, en diciembre, cuando ya iba a finalizar este año, los japoneses, la Armada Imperial, ataca la base naval de Estados Unidos en Hawái. Y ese es el famoso ataque de Pearl Harbor. Y allí, si iba mal la situación para los extranjeros acá en América Latina, ahí de verdad fue que empeoró, porque fue cuando Estados Unidos entra oficialmente a la guerra y muchos de los países del continente, los primeros fueron los de Centroamérica. Y ya, como les conté, Estados Unidos había emitido esas listas negras y ya de por sí había gente que había sido deportada y expulsada a sus países de origen, pero después se dieron cuenta que lo mejor no era expulsarlos, porque es que si los expulsaban había mano de obra calificada y entre ellos aviadores que podían o ir a trabajar a las empresas o ir al ejército. Entonces decidieron que mejor no los expulsaban. El 11 de diciembre de ese año de 1941, la Alemania nazi y la Italia fascista le declararon la guerra a Estados Unidos. Y el 18 de diciembre, Colombia rompió las relaciones con el Reino de Italia, con Alemania y el Imperio del Japón, y el gobierno de Santos declaró enemigos potenciales a estos ciudadanos, que de ellos había alrededor de 1.500 italianos, sin contar a sus familias. Entonces, ustedes van viendo que cada vez esto iba increciendo, estos años de la guerra. La prensa colombiana, obviamente, que registraba todo lo que estaba sucediendo y las grandes coyunturas, y ya se le estaba pidiendo de verdad que Colombia fijara su posición. Colombia rompió, como les cuento, relaciones con los 3 países del eje oficialmente, y en América Latina se caldea la opinión pública. Por un lado, Estados Unidos, al inicio del año, mandó misiones de inteligencia para toda América Latina y para el Caribe. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mandó a sus agentes vestidos de civiles o en los puertos y en algunos lugares estratégicos, y aquí en Colombia también hizo un censo a los ciudadanos del eje en América Latina. O sea, hizo una relación absolutamente, y empezó a ejercer vigilancia y control porque los consideró y los denominó como extranjeros peligrosos, y nadie podía entrar a negociar con ellos, ni los empresarios, nada, absolutamente. Pero además las propiedades les fueron expropiadas y fueron en buena parte de los países nacionalizadas. Y según ellos, esas propiedades entraron a pagar los daños y el daño y los perjuicios ocasionados
países, al país pues que los escogió. Y se iniciaron las deportaciones. Y como habían tomado ya la política, habían decidido que era mejor no expulsarlos a sus países de orígenes, pues lo que se crearon fueron los campos de concentración. En algunos casos hemos visto en películas y en libros que hacen referencia sobre todo a esos campos de concentración cuando a los japoneses y a los que iban en primera, segunda y tercera generación los mataban. Pero es que allí salieron 15 países de América Latina que toman la decisión y los mandan, y fue el gran campo de Texas, el Crystal City, que estuvo abierto hasta 1948. De esos 15 países, ni Brasil ni Colombia, por ejemplo, deportaron hacia ese campo de confinamiento, como también le decían, porque decidieron que ellos también lo iban a crear. Y así mismo lo creó México. México lo creó en el municipio de Veracruz, y en Ecuador lo creó en Cuenca, y allí hubo descendientes de italianos y de alemanes. ¿Y qué pasaba otra vez en Colombia? Pues que Santos le había abierto las puertas a Estados Unidos para que adelantara aquí las operaciones militares, para que con sus hombres espiaran básicamente a estos tres colectivos. Hay que decir que de los tres colectivos en América Latina fueron muy contados los casos en que se demostró, entre comillas, porque digamos que no hay certezas absolutas, de que podrían haber sido espías o informantes, pero el resto, todos eran comerciantes, eran constructores, artistas, por ejemplo, los italianos, también habían algunos marineros, o sea, no eran gente que hiciera política. En Colombia se expulsaron por el río Magdalena y salieron los contingentes desde el puerto de Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla. Imagínense para una familia colombiana que le expulsen, en su mayoría fueron a los padres, pues a los hombres, que le expulsen al padre, lo que eso significa. O sea, la incertidumbre absoluta, porque usted no sabe a dónde va a ir a parar. En el año 42, en enero, allí es cuando Colombia confiscó cuentas bancarias, embargó comercios, bienes, o sea, se fue con toda, absolutamente con toda. Pero para terminar de enredar y de que esto se pusiera aún más candente, cerca a San Andrés, la batalla naval del Atlántico se desplazó. Se cuentan, pero no hay tampoco una confirmación del todo absoluta de que submarinos nazis en 3 momentos hundieron 3 goletas desde junio del 42 hasta noviembre del 43. Para ese entonces, pues ya era presidente Alfonso López Pumarejo aquí en Colombia. Había asumido en el 42, que reemplazó a Santos, y él pues declaró el estado de beligerancia y ordenó la detención de los extranjeros y los declaró enemigos del país, y así quedaron viendo. ¿Qué pasaba entonces para ese entonces con mi familia? Y con 2 italianos muy cercanos a mi abuelo, por lazos de amistad y por lazos de familia. Mi abuelo ya le habían confiscado toda su maquinaria y le quedaron 2 casas, una casa que había construido en Bogotá junto con la de su socio, que era Mario Amico, y una finca cafetera en el municipio de Circasia, eso es el eje cafetero. ¿Pero por qué se salvaron? Porque estaban a nombre, escrituradas a nombre de mi abuela, que era colombiana, Camila Ospina. Cuando él llega a Bogotá, él ya no podía contratar con el Estado ni podía ser el dueño de la empresa, porque mi abuelo jamás renunció a la nacionalidad. Y entonces debió asociarse con otro italiano muy amigo, Mario Amico, que sí se había nacionalizado. De todas maneras, no podían participar en licitaciones públicas, o sea, con licitaciones con el Estado,
y construyeron obras importantes, pero más para el sector eh, privado y para el sector educativo. Y digamos que les fue bien, pero nunca, nunca como la época que había vivido él entre Manizales y Armenia, y ya digamos que su capital se había minado muchísimo, pues porque al confiscarle toda su maquinaria de constructor, él en el año 38 había tomado una decisión muy importante para la familia y fue que mandó a pedir a su sobrino mayor, que iba a cumplir ya la mayoría de edad, para que no lo enlistaran, no lo enlistaran en las filas del ejército italiano, y se trajo a su sobrino, Teodoro Bernardi, quien cumpliría la mayoría de edad justamente en el barco antes de tocar tierra colombiana por el puerto de Buenaventura, lo irían a recibir, y sería un hijo más de mi abuelo hasta que mi abuelo pues partió, murió, y le enseñó todo el oficio también de ser constructor, y sería un hermano más para los Bernardi Ospina. Pero él era un jovencito. El otro italiano, que era de nuestra familia, era un concuñado, casado con una hermana de mi abuela, y era Mario Mirko. Él lo ven en la esquina, en la izquierda, con Teresa Ospina, una tía abuela mía. Ellos se habían hecho, pues obviamente muy amigos, vivían en Bogotá, eran vecinos. Mario era un mecánico que había sido un empresario próspero en Manizales. Él había tenido una gran flota de buses, sino que cuando uno de los terremotos, pues le cayó y le destruyó los buses. Pero él, de verdad, era excelente como mecánico. Toma la decisión de importar maquinaria de Italia para montar un gran taller en Bogotá, y se la trae, pero es cuando estalla la guerra, y esa nunca puede montar el taller, y toda esa maquinaria queda apilada en el patio de atrás de la casa de mi abuelo, además porque Mario y Tere económicamente quedaron totalmente golpeados y debieron hasta irse a vivir a un cuarto, para que ustedes vean la dimensión y los dramas que se vivieron, y así los vivieron las familias alemanas y las familias de los japoneses. De los alemanes cuentan que además muchos de los que fueron deportados, bueno, no sé tantos y muchos, pero un grupo, y no les confirmaron de que fueran judíos, y terminaron también metidos en uno de esos campos de confinamiento en Estados Unidos, para que ustedes vean lo que sucedía. Estos son testimonios de las dos personas que quedan vivas, son las dos hijas de mi abuelo, una es mi madre y la otra es mi tía Regina de Italia Bernardi, y ellas cuentan en voz propia lo dura y la época de privaciones, porque además a ellos tres que les conté, los italianos, se les impidió movilizarse por el territorio nacional. Cada 8 días debían reportarse a la policía, y además la policía en cualquier momento irrumpía en la casa a registrar si encontraban algún tipo de propaganda política. Pues como todo, siempre hay una anécdota que cuentan, y es que había un afiche de Mussolini. Mi abuelo no le tocó conocer ni vivió la Italia fascista, pero después me imagino que de alguna manera tenía simpatías y tenía un afiche, y les tocó esconderlo debajo de la cama de la empleada del servicio. Pero además les prohibieron hablar el idioma italiano. Por eso también uno allí empieza a entender cosas tanto de la familia como de la historia de descendientes de italianos que no hablamos como quisiéramos el italiano, no fue nuestra lengua materna. ¿Por qué? Porque hubo que mantener un perfil muy bajo, y entonces además las reuniones en la colonia, en la embajada, los consulados se cerraron, las embajadas salieron, entonces casi que era en las familias, en las casas, pero preferiblemente que no se dieran cuenta que había o sea, que fuera una familia italiana. Como les digo, lo mejor y lo más recomendable era que mantuvieran ese perfil
muy bajo. Y así fue. Y así fue como les tocó pasar, como decir, de agache en esa Bogotá de los años 40. ¿Y qué pasaba entonces? Porque seguían sucediendo los hechos y seguían desenvolviéndose. Y como Estados Unidos seguía presionando a Colombia y diciendo, bueno, ¿qué va a hacer con esos ciudadanos? Colombia lo que decide es crear su propio campo de concentración. Esta es una historia que muy pocas veces se ha escrito o se cuenta y me costó mucho trabajo encontrar información. Por eso siempre me remito también a los diarios. Esa pasión por el periodismo me lleva a auscultar y a esculcar en los periódicos. Y me encuentro en el Diario Oficial de Colombia, que ese es el diario donde se emiten todos los que son los actos del gobierno, los decretos se publican, pues el febrero 23 de 1944 dice, señálase el Hotel Sabaneta, municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, como lugar de concentración para los extranjeros. O sea, ese fue el momento más terrible y como la peor amenaza que se cernía sobre estas familias y era que al papá se lo llevaran para un campo de concentración. Y allí ven un titular y en ese titular dice allí abajito, después de disposición sobre internamiento de extranjeros del 6 de junio de 1944. Estarán sometidos a estricta vigilancia. Solamente podrán ser visitados los jueves y los domingos y prohibido el uso de radio y teléfono para ellos. ¿Qué cuentan sobre ese hotel en Sabaneta donde más o menos alrededor de 150 alemanes, italianos y japoneses fueron recluidos, fueron internados? Eso estaba más o menos a unos 80 kilómetros de Bogotá. Hay otra casa que dicen que fue en Cachipay de verdad que no he encontrado mucha información. Se ha querido bajarle el tono y te dicen, no, pero es que ellos estuvieron internados básicamente en un hotel. Sí, en un hotel, pero es que estuvieron privados de la libertad y aparte de eso, les cobraban la noche. Se creó un fondo que se llamaba Fondo de Estabilización Nacional, donde fueron a parar todos los bienes que les fueron confiscados y a precio de hotel les cobraron una noche alrededor de 2 años. Esas familias quedaron totalmente empobrecidas y la correspondencia que podían mantener con sus familias en los lugares de Colombia donde vivieran era simplemente, o sea, solo podía ser en español y iba a censurar. Censurada, ¿qué quiere decir? Que era con tachones, con recortes. Es importante hacer énfasis que a esos ciudadanos del eje, el gobierno colombiano nunca les devolvió las propiedades confiscadas. Además, muchas de esas propiedades fueron escrituradas a amigos o a socios para tratar de salvarlas y salvo contadas excepciones, no retornaron a sus dueños originales. Y esto pasó en Colombia. Y esto poco se cuenta y no hace mucho tampoco, porque fue básicamente la generación que nos antecede a nosotros. Yo me di también como en la tarea de tratar de encontrar quiénes habían explorado, quiénes se habían metido en esta historia. Les digo que sobre los italianos no he encontrado absolutamente nada, sino el voz a voz. Los voz a voz de familia, eso es lo que tengo. De los alemanes hay dos cosas dos obras que quisiera resaltar. Una es, y la leí cuando era jovencita, Los Elegidos, que fue la única novela que escribió en los años 50 el expresidente Alfonso López Michelsen, y en la que cuenta sobre un alemán que llega a la Bogotá aristocrática, y esa clase alta lo recibe porque era empresario y tiene plata, pero asimismo le hace todas las malas pasadas y ese alemán termina sin un peso confinado en el campo de concentración y sus bienes pues se los confiscaron. Hay un documental de Rolando Vargas que se llama Exiliados en el Exilio, en el que recoge los testimonios de los alemanes. Y de la colonia japonesa, pues hay una película
que es El sueño del paraíso, del director vallecaucano Carlos Palomo. De resto, hay algunos, pero muy pocos artículos de prensa o en algún blog que hablan de este capítulo de nuestra historia de Colombia. Yo lo he tratado de justificar y de tratar de encontrar las razones y el por qué. Y hay una frase que se le atribuye al presidente Roosevelt, que le dijo a su fiscal general, y es que trataron de estigmatizar también a los italianos al punto que han tratado de borrarlos de esta historia, porque muchas veces lo que encuentro es que en ese campo de concentración solo había alemanes y japoneses, pero oficialmente es que también llevaron a italianos. Y es lo que dicen, no me importan mucho los italianos, son un montón de cantantes de ópera, pero los alemanes son diferentes, pueden ser peligrosos. Ahí he tratado de que me dé respuestas esta frase. Para ese momento, ya la guerra iba marcando su derrotero y ya se iba sabiendo también quiénes iban ganando, obviamente los aliados. ¿Y qué pasaba? Y vuelvo un poco a la historia de mi familia, pues, y a la familia en Italia. Pues mi abuelo de verdad que no mantuvo casi que comunicación, las pocas cartas que llegaron eran censuradas, casi que difícil después de leer. En esa foto se ve a mi bisabuela, una italiana, Regina del norte de Italia, una viuda italiana, había enviudado en la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo había muerto de la peste, eso es lo que cuentan, y ella vio emigrar y despachó y despidió a 5 hijos para la América, a los que nunca volvió a ver. Y esa guerra, ella sabía, era la tercera además que le tocó, porque ella le tocaron los coletazos de la reunificación italiana, le tocó la Primera Guerra Mundial y le tocó la Segunda Guerra Mundial, y aquí enterraría, o no enterró, despidió a uno de sus nietos que se hundió en un submarino y nunca fue encontrado. Mi abuelo recibió noticias mucho después y ya no tenía tampoco mucha forma de poderlos ayudar económicamente, de modo que a un lado y al otro, en los dos continentes, la pasaron muy mal. Pero ¿quiénes sacaron provecho de toda esta situación? En ese momento y con la Segunda Guerra Mundial, de verdad que se acabó la influencia de Europa en América Latina, en este continente, y se impuso y se reafirmó, más que imponerse, la hegemonía estadounidense que había iniciado también, valga la redundancia, con el inicio del siglo XX. ¿Quiénes ganaron? Pues las empresas de Estados Unidos que entraron en ese mercado de Latinoamérica, en ese vacío que dejaron las empresas europeas. También se dice que varios gobiernos de América Latina redujeron su déficit fiscal, eran economías débiles, con los recursos de las expropiaciones y de las nacionalizaciones, que algunas quedaron entre familiares y amigos de esos gobernantes. Y las élites nacionales que accedieron a esas empresas expropiadas y a los mercados que fueron controlados por los europeos. Y poco a poco llegaría la paz, y la paz fue difícil también restablecerla en Colombia y que se restableciera otra vez la confianza hacia estos 3 colectivos y a esas 3 comunidades que intentaron volver a insertarse acá en esta sociedad colombiana. ¿Por qué? Pues porque es que sus familias eran colombianas, este era el país de ellos. Entonces, pues obviamente que eso sería lo que intentarían, era volver a su actividad y volver a vivir una vida un poco normal. Bueno, esta fue la historia que les quería contar. Esta es la historia oculta de lo que sucedió con esa comunidad italiana en
en Colombia y también en América Latina, lo que le sucedió a esos extranjeros domiciliados en este continente que en su momento estuvieron mal ubicados cuando inicia y se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar aquí. Les cedo la palabra a Mónica por si hay preguntas, por si hay comentarios, inquietudes, por si hay alguna aquí que quiera compartir con nosotros. Sí, bueno, no, Isabel, ante todo, pues agradecerte, qué maravillosa conferencia, qué amena, además definitivamente una contadora de historias y eso es lo mejor. Si uno hubiera tenido, yo digo que profesores de historia, o por lo menos a mí no me tocaron con este nivel, en realidad que lo enamoran a uno del tema y lo invitan a que uno continúe investigando. O sea que agradezco muchísimo y bueno, ya tenemos aquí varios comentarios pues sobre lo estupenda y formativa la charla. Y el señor Luis Bedoya dice que le gustaría hacer un par de preguntas a la conferencista. Y mil gracias. Entonces, quisiera cederle la palabra al señor Luis Bedoya. Él puede prender su cámara, puede abrir su micrófono. Ya en este momento le pido por favor a Milton que habilitemos los micrófonos y las cámaras de las personas para quienes quieran preguntarle directamente a Isabela. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Me disculpan si me quedo solamente con el micrófono y no la cámara. Bueno, les quedo viendo la cámara. Ah, bueno, tranquilos. Bueno, yo les agradezco mucho al Club Campestre por estas charlas y en especial a la conferencista Isabela Prieto. Yo estoy haciendo una investigación en torno a Colombia dentro de la Segunda Guerra Mundial y me parece que estos son temas que reivindican, de verdad reivindican un proceso que se ha olvidado en Colombia y que se ha olvidado y que es muy importante tanto para el país como para la geopolítica internacional de nuestra nación. A mí me parece eso sumamente importante y yo le agradezco. Yo estoy muy emocionado con esta conferencia y tengo tres cositas que me gustaría que me aclarara. La primera, y la pongo aquí por chat, es si considera que la compañía y las pertenencias que fueran útiles para la explotación de nuestro país, que le pertenecían al señor Antonio Bernardi, pues se confiscaron como esa estrategia económica para sacar beneficios. Y aunado a eso, si a posterior de todo este proceso, pues él logra retomar su estatus dentro de nuestro país. Bueno, La otra, bueno, sí. le cuento un poco, no, a él nunca le restablecieron, digamos, sus bienes, que fue su maquinaria. Como les decía, se salvaron una casa que él termina después vendiendo para venirse al Valle del Cauca, donde termina viviendo los últimos 27 años de su vida y después estuvo en Circasia, en esa finca cafetera. Se fue la voz. Aló. No, no, se está escuchando. No, sí se está escuchando. Pues Ya. yo no sé si al gobierno colombiano en ese momento le interesaría o simplemente porque fue su política de expropiación, pero eran maquinarias para construcción, o sea, lo que era toda la construcción de edificaciones de diferente tipo de usos, desde colegios, teatros, iglesias, casas residenciales, estaciones de ferrocarril, o sea, esa era la maquinaria que él tenía y obviamente mi abuelo no puede nunca volver a, como decir, a crear esa gran empresa de construcción que tuvo, al punto que cuando llegó a Cali en los años 50 debió emplearse, o sea, nunca había sido empleado, sino por allá hacia 1926 y ya un hombre de 50 años que había sido un dueño y propietario de su propia empresa, debió emplearse para sostener a su familia. Y así le pasó a la mayoría de estos tres colegios. Ya. La otra pregunta que le hago, mil disculpas si estoy acaparando aquí mucho. Me gustaría saber de cuáles archivos, además del familiar, usted logra obtener gran información oficial, ya más allá de la que nos presenta el diario oficial, del periódico, ¿dónde usted cree que podemos, en qué archivos encontrar información? Bueno, Luis, eso es como una labor que hacemos nosotros los periodistas, es de expulgar y de leer entre líneas. Y fue que yo me he metido mucho a leer en los diarios de la época y también a escuchar a la gente, a escuchar a fuentes directas y también
en libros. O sea, esas son como las fuentes y también investigaciones que hay, ¿no? Tú, en internet uno aprende también qué puede servir y qué no puede servir de las investigaciones y tú empiezas, y bueno, también tengo contactos que me han servido de investigadores italianos que también me han apoyado en esta tarea. Ok, muchísimas gracias. Y por último, yo creo que yo tengo que aprovechar este momento, porque como digo, yo estoy llevando a cabo una investigación. Compartimos alma mater, la Universidad del Valle, creo. Entonces, yo quisiera saber cómo se le puede contactar después. ¿Cómo se le puede contactar? No sé, para ampliar un poco la conversación con usted, la información. Voy a escribirte por acá por el chat, te escribo mi WhatsApp para que por ahí podamos, ¿te parece? Muchísimas gracias, de verdad, sí, cualquier medio para mí está bien. Listo, listo, yo te lo escribo y ahí lo vas a encontrar. Muchísimas gracias por todo, de verdad, gracias a todos. Gracias. Bueno, Luis, continuamos entonces con Álvaro. Él dice, el señor Álvaro dice, me gustaría agregar un comentario. Entonces, adelante. No, un cordial saludo a Mónica, me alegra mucho verla después de tanto tiempo de no vernos. Es que es Álvaro Garner. Sí, señora, lo que pasa es que me taparon la cara porque como que no la tengo muy bien últimamente, pero bueno, no sé. No abre la cámara. Y felicitaciones a Isabela, qué rico, qué ilustrativo. Además, su estilo narrativo es delicioso. Lo que dice Mónica, convertir la historia en una narración lo acerca a uno a los episodios. Quiero agregar que parte de las decisiones del gobierno colombiano de perseguir a los ciudadanos del eje, fueran o no afectos a las políticas de sus países, se debió a una exigencia, a una imposición de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Porque de hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Colombia había mucha simpatía por las políticas nacionalsocialistas que en ese momento estaban vigentes en Europa, no solamente en Alemania, sino en Italia y en España. Tanto es así que Laureano Gómez, el gran político conservador, fue uno de los líderes más afectos a la causa nazi. Gilberto Alzate Avendaño explotó su gran parecido con Benito Mussolini para sacar también su grupo de camisas negras que salían por las calles de la ciudad. De modo pues que, y yo no sé si Isabela ya había entrado a trabajar al país cuando todavía estaba un columnista, que fue el último pronazi que hubo en Colombia, que tenía en la sala de su casa un enorme retrato de Adolfo Hitler. De modo pues que la exclusión... Y además, y además hubo un caleño que fue espía para los nazis. Entonces yo creo que eso fue más imposición del gobierno de los Estados Unidos que una decisión colombiana que seguramente, conociendo la idiosincrasia, se hubiera declarado neutral. Sí, Álvaro, un gusto saludarte, de veras que sí. Y en efecto, esa fue presión absoluta que ejerció sobre Colombia y sobre el resto de los países de América Latina, salvo Argentina, Estados Unidos. Bueno, ¿me permite otro comentario? Muy interesante, muchísimas gracias, doctora. Es realmente una narrativa increíble y con unas cuentas fidedignas. Mil gracias. ¿Me permites añadir algo? Claro. Ahora, Alvarito. Segundo, hay un libro, Colombia Nazi, de Silvia Galvis, en coautoría con no recuerdo quién, que, bueno, seguramente se conseguirán las librerías de segunda ya, porque está muy documentado también sobre ese periodo. Y el hecho de que los descendientes de extranjeros, de inmigrantes extranjeros, no hablemos el idioma, yo también lo soy, pero de inmigrantes del siglo XIX, para no seguir más para atrás, se debe a que cuando estos europeos, sobre todo los provenientes de Inglaterra y de Alemania, que no eran católicos, se querían casar con muchachas de la región, la iglesia les exigía que firmaran un documento en el cual se obligaban a educar a sus hijos en la religión católica, lo cual en la práctica significaba no transmitirles ninguna de sus conocimientos de su cultura. Entonces, inclusive españolizaron los apellidos. Yo tuve también por allá un tatarabuelo inglés llamado William Koch, que en la partida de matrimonio figura como Julián Gallo.
Entonces, entonces eso hizo que hubiera una ruptura entre la primera generación y los orígenes de sus padres, brecha que trataron de cerrar los nietos, tratando de aprender el idioma, investigando la historia de las familias, buscando inclusive la nacionalidad, etcétera, lo que está haciendo Isabela con mucho acierto. Pero justamente la hija de esta periodista Galvis es una chica, bueno, ya no es una chica, una señora bióloga. Ella escribió un artículo sobre su abuelo porque fue confinado al campo de concentración de Fusa. Su abuelo era alemán y es de los pocos artículos, es más como una investigación que encontré. Y es de ella, se me escapará el nombre, pero es una muy buena fuente. Sí, Silvia Galvis hizo un gran trabajo. Sí, creo que sí, ella ahí dice que es su hija. Bueno, ¿quién nos queda por allí? Bueno, nos dice aquí, gracias Alvarito por esa intervención. Y bueno, Álvaro también lo vamos a tener en una charla futura también sobre algo de historia que ya les estaremos anunciando. Oiga, no, pero eso es una tirada del charco, yo no tengo ni idea de nada. No, es que a usted toca es así, cogerlo así porque vive muy ocupado, pero de verdad que una persona también con mucho conocimiento. Por Dios, me siento boleteado, pero con mucho cariño en lo que yo pueda ayudarle. Claro que sí. Bueno, Julián Colavisa dice, buenísima, muy interesante y me coincide con muchas cosas que nos contaba mi abuelo Pietro Colavisa. Marta Villegas, Los elegidos de Alfonso López, un libro súper interesante. Liliana Chayanos dice que no tenía idea sobre todas estas injusticias, qué tristeza. La verdad es que fueron muy maltratados. Excelente charla, nos dice Gloria. Álvaro Montes nos dice que excelente investigación. Adriana Posada también te felicita, excelente información para muchos desconocida. Y están después las preguntas de Luis. Marta nos dice, los japoneses estuvieron confinados en una hacienda cerca de Palmira. ¿Buen dato? Sí. Porque sé que ya también estuvieron, obviamente en Fusa también fueron llevados. Ok, bueno, Claudia, buen día. También felicitaciones Isabela por la investigación sobre estas historias. Yo contactaría al Instituto Italiano de Cultura en Bogotá y con los señores de Italcol. Hace muchos años conocí a don Sebastián Carmone, también con el Colegio Leonardo da Vinci en Bogotá. Que creo que también puede ser, yo creo que ya hasta Liliana está dando como una respuesta también al señor Luis que quiere, pues está emprendiendo una investigación también. Y bueno, creo que esas son las preguntas. No sé si alguien más de pronto quiere intervenir, preguntándole directamente a Isabela, o Isabela nos hace ya, digamos, como, ¿cómo se llama? Un redondeo de toda esta información hermosísima que nos ha entregado. Y bueno, a Isabela la vamos a tener más adelante con una tercera conferencia también sobre este apasionante tema. Bueno, pues de verdad que muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando en esta tarde de sábado. Sabemos que para todos en esta época es un poquito difícil y complicado, pero de verdad que apreciamos muchísimo. Esta, básicamente, como les estoy contando, es una historia que empezó primero con la intención de lo que escuchaba en mi familia, pero que también con el espíritu periodístico he querido seguir ahondando y también seguirá en construcción. Esto, digamos que no es una historia que se queda allí. Me encantaría poder de verdad poder seguir ahondando y ahondando muchísimo más en el tema. Una pequeña cuña final, y es que estas historias también las pueden leer en el blog de la Bernardi, que es www.labernardi.com. Hoy, por ejemplo, justamente publiqué un artículo que tiene que ver con el 9 de abril, hoy es 10 de abril, 9 de abril, el aniversario de una fecha que partió a Colombia en 1948, y cómo fue las vivencias de una familia colombo-italiana en Bogotá y también en Girardot, donde mi abuelo construía el Hotel Tocarema y su familia
en ese momento mujeres y un niño solas en Bogotá hasta poder llegar, para que vamos conociendo también más y más historias de Colombia y relacionadas directamente con nuestras familias. Bueno, muchas gracias al club, a Mónica de nuevo, y ya les estaremos contando de la próxima charla. Tendremos sorpresas para ustedes. Bueno, sí, no, un tema que precisamente anota, lo vamos a tener aquí en nuestro sábado de historia, que es el Bogotazo. Precisamente ayer se estaba conmemorando en Colombia, pues, el crimen del líder Gaitán. Entonces, pues, este va a ser uno de los temas, porque la idea es que haya precisamente todas esas temáticas de coyuntura, y la idea es que nuestros socios, sus invitados, también nos hagan llegar de pronto los temas que les interesaría que nosotros tengamos acá, y los iremos explorando a través de diferentes contadores de historia. Bueno, les reiteramos nuestra invitación mañana domingo a las 4 de la tarde para Domingos de Película, con una gran cinta, Begin Again, donde hay bastante de música también para quienes tienen el gusto musical. Bueno, Isabela, nuevamente agradecerte en nombre de nuestra junta directiva, de Rolando Rojas, nuestro gerente, y a todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse a nuestros sábados de historia. Que estén muy bien. Muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego, Álvaro, chao. Me alegra mucho verlas. Sí. Lo mismo.